Hola, ¿qué tal, amigos del 11? Hoy nos encontramos en Campeche, Campeche, y estamos aquí porque vamos a conversar con una mujer de una amplia trayectoria. Ha sido legisladora, también alcaldesa, y en muy pocos días se va a convertir en la primera mujer gobernadora de su entidad natal. Se trata de Laida Sansores San Román. Pero antes de iniciar esta charla, vamos a repasar los momentos más importantes de su vida en la siguiente semblanza. Laida Elena Sansores San Román nació en la capital del estado de Campeche el 7 de agosto de 1945. Es hija de Elsa María San Román y Carlos Sansores Pérez, político campechano quien fue gobernador de esa entidad entre 1967 y 1973. Laida es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra normalista egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, ambas instituciones en la Ciudad de México. A su formación académica se suman una maestría en psicología por la Universidad de Buenos Aires y un posgrado en la enseñanza de matemáticas en el Instituto Benemérito de Buenos Aires. A partir de 1991, inició su camino como legisladora. Fue diputada federal en las legislaturas 55 y 60 y senadora de la República también en 2 ocasiones, de 1994 al 2000 y del 2012 al 2018. En la Ciudad de México se desempeñó como directora de Asuntos Políticos en el gobierno del entonces Distrito Federal, en 1986, y casi 3 décadas después, en el 2018, fue la primera alcaldesa de la demarcación Álvaro Obregón. Durante 36 años, fue militante activa del Partido Revolucionario Institucional. Después se afilió al Partido de la Revolución Democrática. De ahí a Convergencia, al Partido del Trabajo y finalmente al Movimiento de Regeneración Nacional. Fue en 1997 cuando Laida Sansores conoció al entonces presidente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador, quien avaló su candidatura al gobierno de Campeche, que perdió por un mínimo porcentaje ante el PRI. Desde entonces, ha participado activamente en su movimiento político e ideológico. Controvertida, polémica y multifacética, esta política campechana y fue productora ejecutiva del documental Presunto Culpable, que, entre otros reconocimientos, fue merecedor de un premio Emmy en 2011. Laida Sansores San Román también buscó ser gobernadora de su estado natal en 2003, 2015 y finalmente fue en el 2021, cuando se convirtió en la primera mujer al frente del gobierno de Campeche. Laida, muchísimas gracias por recibir al equipo del 11, por recibirnos aquí. Quisiera arrancar que nos platiques en dónde estamos. Tenemos una temperatura de 30 grados centígrados aproximadamente. ¿En dónde estamos, Laida? ¿Qué significa este lugar para ti? Bishabel, Angélica, ¿cómo están? Bishabelesh, a todos los compañeros del Canal 11. Estás en Campeche, el Lumil Balam, en la tierra del Balam, del Jaguar. Y es un estado bellísimo que todavía hay que descubrir y que nosotros estamos seguros que lo pondremos no solamente aquí en el interés de los que aquí vivimos, porque muchos del municipio de Tenabo no conocen otros municipios y no conocen de Campeche, no conocen Tenabo, pero también lo queremos ubicar en el mapa del mundo. Tiene todo Campeche: agua, tierra, mar, hoy las murallas, las ruinas de Tzna, de Calakmul, que está simbrando y que gracias a la mirada de un hombre visionario como es Andrés Manuel, será más fácil llegar para conocerlas. Laida, estamos en un lugar histórico. Esta es la casa familiar Sansores San Román. Cuéntanos un poquito de esta historia y al mismo tiempo, pues, haznos un repaso de dónde estamos en este momento en la entrevista para el 11. Sí, gracias. Sí, tiene historia y mucha vida esta casa, porque de ese lado nació mi mamá y luego cuando mi papá fue gobernador ya se hizo esta parte.
Aquí llegó el presidente Echeverría entonces, porque los presidentes acostumbraban llegar a la casa de los gobernadores, en fin, pero sobre todo aquí llegaba toda la familia. Aquí ha sido el centro, el refugio de la gran tribu que formaron mis padres, porque tenían esa visión de unirnos siempre. Y pues los hijos de mis hermanos son mis hijos. Las tribus no saben dónde empiezan los tuyos y dónde empiezan los de tu hermana. Incluso viven en una casa donde van pasando de cuarto en cuarto y así estaban hechas aquí las casas en Campeche. Entonces tiene para nosotros un gran significado. Cuando muere mi papá y luego mi mamá, pues decidimos que esta casa no se vendía y ni siquiera se repartía, entonces es parte de la herencia, pero entre todos la mantenemos como podemos. Ha sido una casa del pueblo, entonces tiene sabor, tiene alma, ¿no? Oye, Laida, y precisamente hablando de tu padre, ¿qué significado, qué semilla dejó en ti, hablando específicamente de política? Y cuéntanos si fue gracias a que él fue gobernador, a que él estuvo muy metido en diferentes cargos de la política estatal o incluso nacional, que tú decidiste participar en política. Sí, mira, mi padre fue una gran ceiba para todos, ¿no? Y yo siempre traté de huir de él porque yo decía, no, es que debajo de las ceibas ni la hierba crece. Entonces mi papá me decía, vente a Campeche. Cuando yo empiezo a ingresar en la política, como todos creemos las mujeres que lo que nos gusta es servir, ¿no? Entonces apoyaba a mi madre que cree en el centro de rehabilitación para personas con discapacidades. Creí que eso era lo que me gustaba, incluso llegué a pensar que yo quería ser monja misionera, ¿no? Pero un día leí una entrevista que le hacían a mi padre que decía que la política en la casa era yo. Entonces dije, si mi padre lo dice, palabra de Dios, pues mañana voy a hacer política. Y empiezo ya con una obsesión de querer ingresar y de querer trabajar, que eso también pues hizo crisis en un matrimonio donde me llevaba varios años y él tenía una mentalidad de un hombre bueno, muy amoroso, pero que era como un padre para mí y que yo le había prometido que nunca trabajaría porque pues así se acostumbraba. Entonces decir, quiero trabajar, pues todos se asustaron en mi casa, pero ¿de qué? ¿No? Estaba yo decidida ya a hacer algo. Ahora que estoy con la gente, me siento totalmente llena, satisfecha. Y aunque nunca para mí fue una obsesión, ni siquiera estuvo en mi radar ser gobernadora. Quien lo decide es él, ¿no? Entonces cada vez que yo llegaba, pues ya me tenía un grupo de las gentes que lo querían, organizado, y yo venía a desbaratarle todo lo que hacía porque era priista entonces, y en el PRI no puedes decir más que puros elogios al gobernador. Entonces yo declaraba lo que sentía, pero sin darme cuenta, porque a mí casi nadie me preguntaba nada, ¿no? Era la hijita de papá. Entonces, cuando salían mis declaraciones tan duras, pues salían a 8 columnas en periódicos nacionales. Entonces, mi papá me recibía con, Laida, tú dijiste esto, así no vas a ser gobernadora, ¿no? Entonces, bueno, así me la pasé un buen tiempo. Pues no, así no iba a ser gobernadora, pero del PRI, porque ahí la disciplina es la ley primordial, ¿no? Y la disciplina hasta la ignominia, ¿no? ¿Qué es lo que recuerdas que declaraste, lo más incómodo que le fue a tu papá? Y que dijiste, bueno, yo lo sentía, pero no fue bien visto por tu papá y por muchos otros. Pero yo más le digo, papá, si no es una agresión, es solo la verdad, lo que estoy diciendo era Salomón entonces, ¿no? Y luego algo que no nos gustó del obispo cuando nos cierran las puertas de la iglesia en medio de la represión. Entonces, bueno, mi papá, no, con la iglesia no te metas, decía, ¿no? Y no te peleas con nadie, a menos que sea necesario. Pues era muy necesario y muy seguido desde mi punto de vista. Entonces, siempre creo que nací con un grito de rebeldía en la garganta y dispuesta a contradecir los dioses, hacer lo que yo creía justo, lo que es la verdad. Entonces, no me podían cambiar, ¿no? De la noche a la mañana. Y mi padre cambia su impresión porque, claro, el discurso en la Cámara de Senadores, en el IVA, cuando yo decido que voy a votar en contra porque mis hijos son los jóvenes los que empiezan a cambiarte la visión, mi pareja de ahora, Romeo, me dice, bueno, flaquita, pues si ya va a votar en contra,
a la tribuna y duro y a la cabeza. Pues ese día mi voto en contra sacudió los cimientos del PRI, la cara del líder de la Cámara de Senadores. Me llevaron a Los Pinos, entendí lo que era el sistema, es una presión brutal. Y cuando ya le hablo a mi padre, que le digo que ya viene la votación, entonces le digo, y voy a votar en contra. ¡No! Él ya tenía embolia. Entonces me gritaba como podía y empezó a hablar hasta fluido, con trabajo. Él pronunciaba las palabras. Entonces me dice, eso no se hace. La lealtad, la disciplina. ¿Lealtad a quién, papá? ¿A los que han arriado banderas? ¿Disciplina a quién? ¿A los que han hecho del poder sus privilegios? Y entonces empiezo a tener mi pequeño debate y ya nerviosa que venía la votación. Mi padre, cuando ve que no puede imponerse, entonces empieza a tratar de negociar. Mira, Laida, cuando uno no está de acuerdo, se sale, se sale. No así los que se van al baño a la hora de la votación. No, papá, yo me voy a quedar y voy a dar la cara. Abstención, abstención, decía mi papá. No, no, papá, esto es de definiciones y yo tengo mi definición muy clara. Voy a votar en contra. Y adiós, papá, porque ya viene la ola. Porque así iban, así como haciendo todos parejos. Fue una sacudida. Yo ya había pasado a la tribuna y pues era como caminar hacia el cadalso, ¿no? Esa es la sensación que tengo, porque todos sabían que contradecir una iniciativa del presidente en el PRI era el suicidio. Me decían, es el harakiri, Laida. Entonces, pues así voy caminando y cuando ya creo que morí, entonces empieza la vida. Yo seguía en el PRI, no quería dejarlo, el PRI era como una religión. Mi padre había sido presidente del PRI y aquí en Navidades cantábamos por el PRI, ¿no? Que ya habían privatizado pues varios rubros que prácticamente ya le estaban entregando, ya se veía venir la privatización de lo del petróleo, ¿no? Entonces ahí mi padre empieza a entender, ¿no? De que esto no puede ser, pero Muñoz Ledo fue más firme, entonces me dice, Laida, ¿qué haces en el PRI? ¿No te das cuenta? Estás muerta. Ya venía el elevador, entonces me dice, ¿entonces qué? ¿Te sales? ¿Sí o no? Y yo le dije, pues sí. Y yo le dije, y él se asustó, y yo también. Yo dije, ¿qué dije, no? Entonces, en ese momento, bueno, a ver, Francisco, ¿qué vamos a hacer con Laida? ¿Para qué? Entonces, ya ahí ya viene la definición, ya no me echo para atrás, una vez dicho y con testigos. Entonces, ahí ya luego me encuentro en el camino a dos que estaban allí en la izquierda. Entonces me dicen que por qué no quiero participar como la candidata a gobernadora, que me van a presentar a López Obrador, y ahí es el encuentro, ¿no? Entonces sí hacen desmando la encuesta y salgo la preferida para ser la candidata a gobernadora, y es un vuelco en mi vida. Laida, antes de que entremos en ese momento en el que tú te acercas a Andrés Manuel López Obrador, me gustaría que hicieras un balance con todo esto que nos acabas de narrar, un balance de cómo observas la participación política de las mujeres en ese entonces, cuando tú, pues desde muy joven, entraste a una Cámara de Diputados, te atreviste a votar en contra incluso del propio partido por el cual tú estabas. ¿Y cuál es el balance que tú haces ahora? ¿Cómo estamos las mujeres? ¿Seguimos teniendo esa oportunidad de disentir? ¿Cómo estamos representadas las mujeres en el ámbito político? Mira, había una gran sumisión por parte de las mujeres, incluso por parte de los políticos del PRI, pero yo oía hablar a los compañeros de izquierda y a las compañeras de izquierda, y yo decía, ¿por qué ellos dicen lo que yo siento? ¿No? Y yo no me atrevo a decirlo. Entonces ya empiezo a confrontarme. Yo había estudiado, eso sí, en una escuela de izquierda, porque mi padre nos dio a escoger a cada quien a los 10 años a dónde queríamos ir a estudiar desde la secundaria. Y mis hermanas se fueron con las monjas. Y la cosa es que yo escogí la Nacional de Maestros, que estaba el Quinto Infierno, pero donde pues, eran los tiempos de los guerrilleros, había muchos familiares de guerrilleros, los compañeros iban con pistola, los de Guerrero, los de Oaxaca, eran las huelgas y era la rebelión ya de los jóvenes que se iniciaba, ¿no? Entonces, pues yo me sentí muy a gusto también en la izquierda, era volver a mi mundo de joven, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que esa parte te va formando y creo que las mujeres dentro de la oposición crecen. Eso es lo que uno termina por descubrir. Empiezo a ser yo
Y yo sé que no hemos ido con tanta prisa como quisiéramos, pero les digo, estos caminos ya no tienen vuelta, ¿no? Son lentos pero irreversibles. Y claro, cada vez vas sintiendo que está avanzando más la mujer. Y el hecho que hoy, durante todos los años de la historia de México, solo habían habido 7 gobernadoras así espaciadas a partir de Griselda Álvarez, que mi padre la impulsa, le toca impulsarla, él está terminando como presidente del PRI y tenía en su último discurso, que es bellísimo, porque lo descubrimos ya cuando él ya tenía la embolia, ya no vuelve a hablar, entonces son las últimas palabras que mi padre dice, y dice, bienvenidas las mujeres al gobierno de los hombres. Bienvenidas las mujeres a gobernar a los hombres. Yo no pretendo gobernar a los hombres, yo quisiera ni a un pueblo, yo quisiera que el pueblo gobierne y que ya hemos evolucionado y que uno pueda ser una guía, uno más que impulse y que entre todos construyamos el fuego, ¿no? Entonces, sí, pero en ese tiempo 7 mujeres y hoy de un solo golpe, y no es casualidad, son los momentos que vivimos con un presidente de avanzada. Vamos a ser 7 mujeres al mismo tiempo y 6 somos de Morena, con Claudia, que es la más experimentada al frente, nos convocó y sentimos una sinergia, algo que es hilos invisibles que nos unen y que yo creo que vamos a hacer un gran papel las mujeres con esta honestidad, con esta pasión, porque cuando una mujer llega ya a estas alturas es porque ya brincó no sé cuántos muros, ¿no? Entonces ya pasamos la prueba del ácido. Además de ser un momento histórico por la cantidad de mujeres que estarán al frente de diferentes entidades, ¿son las pioneras en abrir camino al doble o el triple de mujeres que puedan estar al frente de cargos tan importantes? Estoy segura que son ejemplos, son motivaciones y es el mensaje implícito de sí se puede, claro que se puede, y en Morena se puede, y con un Andrés Manuel se puede más, ¿no? Porque siempre le da preferencia a las mujeres. No se hablaba de igualdad de género, de paridad de género, cuando Andrés Manuel presenta su primer gabinete, cuando es jefe de gobierno de la Ciudad de México, que así se les llamaba entonces, y la mitad son mujeres. Eso creo que fue una lección para todos, y hoy nosotros estamos en el rompecabezas de cómo lograr la paridad, porque también ha pasado que la mujer, y sobre todo aquí en Campeche, aquí no tenemos historias de lucha inspiradoras, no existen antecedentes. La revolución pasó apenitas, ¿no? El 68 ni se sintió. Entonces es muy difícil tener ejemplos, lecturas que inspiren a otras mujeres o que inspiren al pueblo a rebelarse. Por eso nos ha costado tanto trabajo, ¿no? Pero yo estoy segura que lo que vamos a hacer las mujeres en esta ocasión va a dejar un legado. Laida Sansores San Román, Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo llegas a su vida, cómo llega a tu vida, cómo coincides con él y cómo empiezan a abrazar causas similares al mismo tiempo? Lo conozco ahí en ese momento donde nos llama a los dos que podríamos ser candidatos, se hace la encuesta y empieza aquí la lucha del 97, que es imborrable para los ciudadanos de Campeche. Es un parteaguas en la vida democrática del Estado. Entonces Andrés Manuel siempre acompañándonos, siempre impulsándonos, estaba joven y aquel tiene un imán. Yo creo que ese magnetismo está construido con una línea de congruencia, de honestidad, de siempre, él no capotea como estás acostumbrado en la política. Esto es porque es. Y para mí eso era como una novedad, ¿no? Encuentro a un hombre que descubro y que entonces hay otros valores. Aquí tener tantos años a un PRI, pues los hombres, todo se va degradando y termina por ser Campeche un moral de la descomposición moral, ¿no? Porque ni que tuvieran querubines al frente, no, se necesita oxigenar la casa. Entonces ves en Andrés Manuel que es otra persona, no son los priistas que te dicen una cosa y ya todos aprenden también a entender y a leer lo que no se escribe y lo que no se dice. No, Andrés Manuel es impecable, no te cansa estar con él, es un disfrute. Ayer que lo vi, me vine con una sensación de qué felicidad, de tener esa energía, sigue siendo el mismo, sencillo, humilde,
cálido, tierno. Oh, no, la verdad es un espectáculo político. Andrés Manuel es un líder histórico que ya trascendió en vida y que difícilmente, yo leo de otros presidentes y Cárdenas, que lo respeta mucho, y el gran presidente, para mí es el gran presidente del siglo, ¿no? Del siglo pasado y de este y de la historia de México, tal vez porque me ha tocado conocerlo y yo les decía a mis hijas, mientras más lo conozco, más lo quiero y más lo respeto. No le conozco una mentira, ¿no? Siempre es una línea inquebrantable de honestidad, de fuerza, de no rendirse. Le hacían el fraude y nos convocaba al día siguiente para reorganizarnos. Tenías ganas de llorar, eso era lo que teníamos ganas, frustración, ira. Entonces le dice a la hija de Eberto Castillo, oye Andrés, se vale llorar. Bueno, lloren un ratito y ya, vamos a organizarnos, ¿no? Tienen un minuto para llorar y vamos adelante. Ha sido una enseñanza, le digo, es una lección de vida, es mi ejemplo, mi inspiración, mi guía, mi libro. Lo quiero muchísimo. Laida, esto que tú has aprendido al lado del hoy presidente de México, López Obrador, ¿esto es lo que pretendes poner en práctica para Campeche? Y quiero precisamente aquí que nos detalles un poco y de manera muy breve, ¿qué viene para Campeche? ¿Qué le espera a Campeche con la primera mujer gobernadora de la entidad? Mira, yo creo que primero voy a convocar a la unidad porque a un árbol solitario le caen todos los rayos, ¿no? Entonces yo necesito al pueblo y esto no puede tener un tratamiento normal. Aquí yo les decía a mis sobrinos, que los jóvenes me dicen tía Laida, le digo a mis sobrinos que quiero el fuego que ellos traen, que arda Campeche, que la llama sea muy alta y muy grande, porque si esto se queda en cenizas, no nos los perdonarían. Entonces nosotros tenemos que ser un ejemplo. Se espera mucho de la renovación. Tampoco va a ser magia, esto no es conjuro, pero tenemos que participar todos y los convoco, no me importa de qué partido fueron, porque eso pasó en Campeche. Yo no volví a ver a mis primos desde hace 24 años, porque ya no se acercan a ti, porque quedas como maldecida, ¿no? Entonces, ya, el que no tiene al hijo trabajando en el gobierno, aquí el gobernador es el gran dador, pues tiene al primo del hijo, de la tía, no, todos estamos como engranados, ¿no? Entonces era muy difícil y hoy que los volví a encontrar, porque hoy sí, como ya sentían que podíamos ganar, se hizo una reunión, ya los vi con sus hijos grandes, fue muy bonito, ¿no? Volverlos a abrazar, y yo no quiero que esto vuelva a pasar, que vivan en libertad, ¿no? Que vivan en libertad y que todos participemos para la construcción de un Campeche que está bajo cero. Estamos en el menos 40 de decrecimiento a nivel nacional. Es muy grave lo que pasa en Campeche teniendo tantas riquezas. ¿Cómo encuentras al Estado, Laida? Porque acabas de dar un dato muy, muy revelador, pero sabemos al mismo tiempo que Campeche es un estado rico en petróleo, un estado en donde incluso va a pasar el Tren Maya, que de acuerdo con el gobierno federal, pues es el detonador en cuestión de infraestructura, pero de turismo, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras al Estado y cómo potencializar todo lo que tiene, todas las riquezas que tiene este estado en beneficio de los campechanos y de las campechanas? Andrés Manuel dice en su último libro, el sur también existe. El sur-sureste existe y eso fue es lo que nos hace sentir. Cuando el Tren Maya va a ser ya un gran detonador, le llamaban los mayas el caballo de fuego, ¿no? Entonces creían cuando oían el caballo de fuego que venía un caballo y bajaban del ramón del árbol el alimento que se le da a los caballos. No, va a ser realmente una fuerza que puede cambiar el desarrollo del Estado, y que ahorita ya está dando trabajo en todo el estado donde están pasando las vías. La gente está feliz porque además se les compensa en sus casas y se está dando el mejor tratamiento con mucha equidad, mucha justicia, y creo que esto va a ser muy importante. Pero además, ya entre todo el equipo y lo que recoges de la gente, tenemos que volver a nuestra vocación de tierra, de mar, de turismo. Hay que cuidar la salud también, pero el campesino que vivió abandonado puede ser el granero del país. Campeche tiene 198,000 hectáreas para hacerlas de riego. Hay 30,000, esperamos duplicarlas y lo que se pueda más, pero además quiero que todos los funcionarios y los jóvenes y los estudiantes que ya no vivan en estas cárceles de privilegio que llegan a ser las universidades,
salgan a la calle, tenemos que salir todos a apoyar al que menos tiene. Y pienso que los sábados deben ser comunitarios, como se hace en Oaxaca, de esas especies de tequio. No, hay que construirle caminos acá, cosechas, vamos todos. Y vamos todos para pues encender este fuego y hacer que Campeche viva la transformación y viva esta transformación que se está dando en la 4T con el liderazgo de Andrés Manuel. Laida, quisiera que me regalaras una última referencia, porque ya nos has platicado de cómo desde muy joven te atreviste. Te atreviste a muchas cosas, te atreviste a contradecir a tu padre, te atreviste a contradecir al partido en el poder, pero en el sexenio pasado te atreviste a confrontar al presidente de la República en 3 ocasiones. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando lo hiciste? Porque no es como ahora que cualquiera puede increpar al presidente. No, antes no era eso. Y tú lo hiciste en un país en el que pues había desaparecidos, como los jóvenes de Ayotzinapa, y tú te atreviste en 3 ocasiones a increparlo. ¿Cómo fue este momento, Laida? Que nos pudieras dar una referencia muy breve, nada más para dar ejemplo de que no hay que temer ni al más poderoso de un país. Así es, Angélica. Mira, cuando yo lo siento, yo lo digo y no pienso, no mido miedos. Dicen que las convicciones exorcizan los miedos. Entonces yo estaba decidida, ya estábamos hasta aquí. La Casa Blanca fue lo primero y luego viene Ayotzinapa y la corrupción que era ya generalizada, ¿no? Entonces lo decido y tenía yo un líder en la fracción, el licenciado Bartlett, que me dio toda la fuerza, porque ahí sí mi familia, no, mamá, no, por favor, no. Ya creo que los he hecho sufrir, mi familia ha sufrido las represiones, a mi hijo le partieron la cabeza, le partieron la vida en una de las represiones que vivimos, entonces ya ellos, así ya hiciste lo que tienes que hacer, ¿no? Pero no, yo no me rindo, no le digo, se equivocan, están tirando la soga al caballo porque es el caballo equivocado. A mí no me puedes atrapar, ¿no? Entonces ya una vez que tomo una decisión, la hago. Ya Romeo al final, mi pareja, mi legítimo amante, como yo le digo, es hoy mi amor con todo, ¿no? Entonces me dijo, bueno, ya ¿qué va a decir? ¿No? Entonces él ya entonces me ayuda a construir ya en esta última, porque en las otras ni lo consultaba ni lo decía, porque ya sabía que me iba a enfrentar. Entonces lo hice con toda la convicción y no es una cosa personal, era decir lo que el pueblo sentía y me sentía responsable. Si tú eres senadora, eres una representante de tu pueblo, eres la voz, la vocera, ¿no? Entonces siempre tomo las cosas muy en serio y pues claro, eso me ayudó mucho a la popularidad porque la gente se sentía que dije lo que ellos sentían, ¿no? Pues Laida, definitivamente estaremos muy pendientes de cómo conduces la entidad, porque creemos que Campeche, como todo el sureste, pues es una zona, es una región muy rica que sin duda los mexicanos vamos a seguir disfrutando. Y bueno, nos gustaría a todos los mexicanos, por supuesto, conocer más de esta entidad. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado, que nos hayas brindado esta conversación para el 11. Y bueno, a ustedes los dejamos. Muchísimas gracias. Gracias y que vuelvan pronto. Gracias.